Mire, lo primero es decir que una justicia, para ser justa, tiene que darle garantías a las personas. Y es decir, que cuando usted lo van a juzgar, usted tenga la impresión de que ahí hay ecuanimidad y que los jueces no son parcializados. Eso es lo mínimo que pide cualquier ciudadano. Aquí tenemos justamente lo contrario. Una justicia diseñada por un gobierno corrupto como el de Juan Manuel Santos, con un grupo terrorista, que nombraron 5 personas que nadie conoce, que ningún colombiano eligió, 3 de ellos extranjeros, que no tienen responsabilidad sobre Colombia, todos de ideología de izquierda, que van a nombrar los jueces para juzgarnos a todos. Se trata de los jueces de una parte para juzgar a todos los otros, de manera que eso empieza a tener unos tintes de que no es una herramienta para ejercer justicia, sino para ejecutar venganzas. Ahí lo que se anuncia es, digamos, unos jueces ya sesgados, unos jueces con una postura. Muchos de ellos, por ejemplo, han demandado a las Fuerzas Armadas, han tenido procesos contra las Fuerzas Armadas, tienen tweets en contra de las Fuerzas Armadas, del presidente Uribe, de los uribistas. De manera que ahí ya de plano partimos de una justicia que no es imparcial. Segundo, unos procedimientos que no generan garantías, son procedimientos diseñados para delincuentes. Usted a un terrorista le dice que tiene que confesar los delitos que ha cometido. Eso no tiene ningún costo para el terrorista. Pongamos el ejemplo terrible de la masacre de Bojayá, donde cogieron las FARC y cogieron a los pobladores de Bojayá, los metieron en una iglesia, los encerraron y les prendieron candela. Uno de los hechos más atroces que uno pueda ver tal vez en la historia del mundo. Pero para ellos confesarlos no tiene ningún costo, porque eso ya salió en todos los periódicos, todo el mundo sabe que ellos lo hicieron y digamos, no les genera ningún costo. Muy diferente lo que va a pasar con un soldado de la patria, que tiene que llegar allá y le dicen, es que lo han acusado de estos crímenes. Usted confiesa que los cometió y queda libre. Pero si no confiesa que los cometió, pues mire a ver cómo consigue un abogado para que lo defienda. Venda su casa o consiga plata prestada o quién sabe qué. Y si llega a perder el proceso, lo vamos a meter 20 años a la cárcel. Entonces los incentivos están diseñados para obligar a las Fuerzas Armadas y a los civiles a confesar delitos, aunque no los hayan cometido, sobre la promesa de la libertad. Yo creo que eso es muy grave, porque va a generar un daño reputacional de las instituciones colombianas, donde nos van a decir que el ejército y la policía eran unos genocidas y que en cambio las FARC eran unas carmelitas descalzas. Yo creo que este es un mecanismo que quieren utilizar para reescribir la historia de Colombia. Creo que esas son las dos críticas fundamentales. Senadora, sin embargo, uno podría decir que, por ejemplo, con lo que salió ayer de la Corte Constitucional, número 1, los terceros no están involucrados directamente, pueden asistir si así lo desean. Y número 2, las Fuerzas Armadas tienen una cuestión y es que son la fuerza legítima del Estado. No deberían ellos tener más condiciones, no deberían tener, no sé, tal vez estar más sujetos aún a esa justicia por ser Fuerzas Armadas. Es que la FARC se rebeló, dijo que estaba en contra del Estado. Es que una cosa es decir que usted tiene una organización que está dedicada a delinquir, cuyo propósito es, vamos a ejercer terrorismo para tumbar el Estado, y entonces nosotros, para legítimo, poner bombas en los pueblos más pobres de Colombia, dinamitar y reclutar los niños más pobres de Colombia. Eso es mi propósito vital, si usted es las FARC. Las Fuerzas Armadas tienen un propósito contrario, defender las instituciones y la democracia. Que se cometan delitos en esa acción, usted tiene que procesar a quienes los cometió, pero usted no puede juzgar dos ejércitos como si fueran equiparables, porque el uno tiene unos propósitos legales y constitucionales y el otro, por definición, tenía unos propósitos criminales. Entonces no son equiparables, no les puede dar el mismo tratamiento. Segundo, usted se fija cómo está la Jurisdicción Especial para la Paz. Las FARC no van a pagar ni un solo día de cárcel, ni uno, por crímenes de lesa humanidad. Es más, pueden hacer políticas si cometieron crímenes de lesa humanidad. Las Fuerzas Armadas van a tener que pagar cárcel cuando los delitos son de lesa humanidad. La van a pagar. Pero lo que es más grave, le quitan las posibilidades de defensa real. Porque si usted es un soldado que no tiene muchos recursos y le dicen, confiese los crímenes y queda libre, o consiga un abogado y pague por él, la mayoría van a terminar confesando delitos aunque no los hayan cometido. ¿Y quién va a responder por el buen nombre de nuestras instituciones? Es que fíjense que aquí hay una cosa que está por encima, es que el buen nombre de las FARC no existe, pero el buen nombre de la institucionalidad colombiana sí existe. Estos han sido los ejércitos de la democracia, los ejércitos que han combatido para defender a los colombianos. Los otros han estado en una lucha criminal declarada como criminal. Senadora, y de cara para lo que viene, ¿cómo votarían ustedes en proyectos como, por ejemplo, el catastro rural o todos los temas que se vienen de tierras? Son dos proyectos específicamente, innovación agropecuaria. Nosotros no votamos ningún fast track, porque los colombianos el pasado 2 de octubre votamos con el no y rechazamos el mecanismo de fast track
y dijimos que no aceptábamos unas modificaciones apresuradas de la Constitución. Por eso el Centro Democrático no ha votado ningún proyecto de Fast Track ni votará ningún proyecto de Fast Track. De cara pues a lo que se habló ayer, ¿está de acuerdo que por lo menos el artículo 97 se lleve a cabo no en bloque sino individualmente? Hombre, mire, yo creo que es muy grave para Colombia. Cuando a ustedes les hablan de un proceso de negociación, les dicen que lo importante son las garantías de no repetición, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, ¿cierto? La garantía de no repetición no la podemos interpretar como que Timochenko no vuelva a delinquir, porque eso no es la garantía de no repetición. La garantía de no repetición es que estos hechos, es decir, tener un grupo criminal organizado tratando de derrocar el poder, no se vuelva a cometer, que eso no vuelva a pasar. Pero esas garantías de no repetición tienen que dársele a conocer a la ciudadanía, es decir, la ciudadanía tiene que recibir el mensaje de que lo que hizo las FARC estuvo mal hecho, porque si no estuvo mal hecho, pues las futuras generaciones también tienen derecho a hacerlo, ¿o no? Y entonces, si usted dice que después de crímenes de lesa humanidad usted no paga cárcel y además le regalan curules y además queda impune, no tiene que pagar castigo por esos crímenes, pues lo que le está diciendo a todas las demás organizaciones criminales es que el camino es tener un discurso político, arreciar la violencia y después negociar condiciones de impunidad, de representación política y de premio. Las garantías de no repetición exigen justicia para que la sociedad entienda que hay conductas como los crímenes de lesa humanidad que no importa por qué los haya cometido usted ni quién los haya cometido, la sociedad los va a castigar.